Es decir, no vamos a tener las horas completas, digamos, eso de 18 a 20, no vamos a tener la hora completa de este modo de clases, sino que vamos a tratar de ser un poco más ágiles y vamos a hacer un tiempo de clase teórica. Yo le explico un poco, le hago una introducción al tema, eh, le tiro alguna data y ustedes lo único que tienen que hacer es resolver los ejercicios que están propuestos. Les puedo yo dar otra guía de ejercicio para que puedan resolver y se entretengan un poco más con la práctica. Y vayamos trabajando así. Yo creo que va a ser un poco más llevadero que hacer clases tan largas, ¿no? Eh, y aparte no les quita tanto tiempo a ustedes y tienen un poco más de libertad para resolver las prácticas y los ejercicios. Bien, base de datos. ¿Sí? Estuvieron viendo un poquito el campus. Bueno, acá tengo. Ahora le voy a mostrar. Pero bueno, así como teníamos la parte de programación, ¿sí? Está la partecita, la sección de base de datos. ¿Sí? Eh, Eso van a ser los dos módulos que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a dar por un lado lo que sea programación web, ¿sí? Relacionado a la primera parte que primero es programación, perdón, introducción a la programación, implementado en Python, versionado, y la parte de programación web, ¿sí? Implementado en Django. Y la parte de base de datos, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es eh, los tipos de base de datos, todas las etapas que, que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, para gestionar para administrar una base de datos. Y vamos a ver, obviamente, los diferentes motores de base de datos. ¿Sí? Vamos a ver los diferentes motores que existen y vamos a implementar uno en particular. ¿Sí? ¿Por qué? Necesitamos sí o sí base de datos, porque es una de las patas fundamentales, es una de las partes fundamentales para nuestra plataforma web. ¿Sí? Nuestra plataforma web va a necesitar una base de datos, ¿sí? Una base de datos relacional en este caso, y la plataforma justamente o el framework que vamos a utilizar necesita una base de datos por detrás, obviamente para persistir y guardar todos los datos que necesitemos. ¿Ah? Eh, Eso entonces, ¿por qué digamos se hace en un módulo diferente? Bueno, en realidad todo lo que sea base de datos y administración de base de datos tienen también su lenguaje propio, que algunos ya lo deben conocer, que es el SQL. Tiene un lenguaje propio, ¿sí? Así como está Python, como un lenguaje de programación, ¿sí? En el cual nosotros desarrollamos nuestro código, desarrollamos nuestro programa y lo ejecutamos y nos muestra un resultado, ¿sí? Para gestionar una base de datos, nosotros también tenemos un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje específico que es el SQL. Y después obviamente lo vamos a profundizar y vamos a ver eso ya más un poco más adelante, porque primero tenemos que ver todo lo que sea modelado. Eh, pero bueno, todo lo que sea relacionado con este lenguaje, que es el SQL, este query language, este lenguaje de consultas, ¿sí? Que es para consultar justamente eh, y obtener resultados en la base de datos. Bien, acá
vamos a ver un poquito. Sí, esta es la sección de base de datos. Un poco estuvieron hurgando por acá por el campus. Como habíamos visto ayer, teníamos. Realmente acá este menú está bastante feíto, ¿sí? Yo la verdad que hasta ahora no lo entiendo bien. Esto es lo que dice tema 4, tema 5, no sé bien a qué se refiere. Pero bueno, acá en el menú está base de datos. Están las novedades. Después ya empiezan a estar, creo yo, que son ya las secciones dentro de la base de datos. La introducción, la base de datos, el modelo de datos, está acá. Tema 4, 5 y 6, que todavía no está el material. Y después acá abajo tienen lo que es programación web. De vuelta, digamos, esta base de datos y programación web. Es como que toda esta primera parte es específico de la navegación por base de datos. Y después acá abajo tienen el menú para programación web y base de datos. No sé si ya superamos los 100, a ver. 87. Bueno, lo mismo que como les expliqué ayer, acá tienen la sección de base de datos, acá ven dentro de este camino, y ahí le va mostrando cada una de las extensiones, el área personal, el curso informatorio 2020, y justamente la sección de base de datos. ¿Sí? Si están parados acá, les dice lo mismo, es porque están justamente parados en la sección de base de datos, y acá tienen todo el contenido del curso, ¿sí? Todo el contenido del curso de base de datos. Bueno, las novedades, acá yo voy, creo yo que vamos a tener que, para las próximas clases vamos a usar Zoom, ¿sí? Va a estar mucho, probemos usar Zoom para mañana y veamos cómo nos funciona, cómo nos resulta. Si por ahí alguno queda fuera, ¿sí? Y no le deja acceder, me avisa y vemos cómo hacemos, ¿sí? Blas, a mí me ¿Me aparece escuchan? hasta la base de datos nomás. Modelo de datos ya no me aparece. En la parte del... Acá esto no te aparece. No, desde ahí para abajo no me aparece nada a mí. Es que yo creo que tema 4 no hay nada todavía. No, pero modelo de datos, eso ya no me aparece a mí. Tengo los tres primeros nomás, novedades, introducción y la base de datos. Sí, en realidad no se hagan problema porque el modelo de datos es un tema que vamos a dar más adelante todavía, ¿sí? El tema del modelo de datos ya es un tema bastante avanzado, por decirle, o sea, yo creo que no sé si la semana que viene, sino la otra, vamos a empezar recién con ese tema. Claro, disculpe, como usted administrador tiene que no se vea todavía lo de modelo de datos, por eso es que está como en privado. Claro, fíjense que ustedes seguramente van a ver acá, porque yo estoy con permiso de profesor, seguramente debe ser, no sé si es específicamente ese permiso, pero eh, todo esto está oculto, creo yo, ¿sí? Es como que vieron que está en gris. Lo que aparece en gris seguramente es porque no está todavía, no se les muestra todavía a los estudiantes, justamente lo que hice acá. Bien. Y hoy un poco para introducirnos al tema, ¿sí? Bueno, tenemos esta parte, ¿no? Que es la parte de introducción. Eh, y vamos a ver un poco de esto hoy, ¿sí?
y tenemos una práctica acá también y tienen una sección acá. Recuerden que estas dos nubes de texto ahí, esa verde y esa azul, es para los foros, ¿sí? Entonces ahí se van creando los foros en cada una de las unidades para que se pueda llegar a generar un debate. Por ahí tienen algo interesante en compartir, lo pueden hacer por ahí. Esto es un poco para generar un canal más formal, ¿sí? De lo que es el Discord. Acuérdense que el Discord es un canal un poco más informal que se creó para que no quedemos colgados la semana esa que no tuvimos clase. Eh, pero estaría bueno que planteen también sus dudas acá, ¿sí? En los foros. Bueno, el que no haya visto el videito, le invito a que vea el video que aparece acá, que es un poco la introducción a las unidades. Y fíjense, acá tienen un material, ¿sí? En donde vamos a compartir pantalla completa. En el cual empieza con el tema introductorio, ¿sí? Un poco haciendo la diferencia, mostrando los conceptos de lo que es datos, información, archivos y bases de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que deberían saber diferenciar antes de empezar con los conceptos un poco más avanzados o empezar a entrarnos en lo que es el tema de la gestión de base de datos? Es saber diferenciar entre lo que es un dato y una información, ¿sí? Y justamente acá ustedes tienen, por un lado, el concepto de datos, ¿sí? Diferencia entre información y dato. Y acá dice un poco, los datos son realidades concretas, ¿sí? En su estado primario. Si esto puede ser alfanumérico o de imagen o de audio o de audio de video, ¿sí? Y la información es un conjunto de datos organizados de manera tal, ¿sí?, que adquieren valor adicional más allá del que poseen en sí mismos, ¿sí? Representan un conjunto de datos con significado. ¿Qué significa esto? ¿Sí? En realidad, por un lado tenemos los datos y la información. En realidad yo al principio también les quiero remarcar, ¿sí?, que todo lo que sea administración de base de datos y eh, gestión de datos, ¿sí?, hay carreras y gente que se dedica toda su vida, digamos, a la administración de base de datos. Es una profesión, ¿sí?, además de ser un programador. Entonces acá ustedes tienen las dos partes, digamos. Voy a mostrar un poco acá mi cara. Entonces ahí tienen ustedes las dos partes. Por un lado tienen la parte de programación web, en donde ustedes dicen, bueno, la verdad que a mí me gusta mucho, ¿sí? Eh, no solamente dedicarme a la programación o al desarrollo de aplicaciones web, sino que quiero desarrollar aplicaciones móviles, quiero desarrollar eh, páginas web, quiero dedicarme al diseño de páginas web, ¿sí? Eso va por un lado, que vendría a ser lo que nosotros vamos a estar viendo en la parte de programación, ¿sí? Y después específicamente tenemos la parte de base de datos, ¿sí? La parte de base de datos es donde ustedes también pueden decir, bueno, yo me quiero dedicar eh, a administrar base de datos, quiero hacer una carrera completa en, en gestionar, en gestionar bases de datos, quiero hacer un data analyst, quiero ser un ingeniero de datos, ¿por qué no? ¿Sí? Hay carreras específicas, ¿sí?, que se dedican justamente a los datos.
está justamente ahora que está todo el tema de Big Data y temas relacionados, minería de datos, hay gente que se dedica específicamente a modelar datos, ¿sí? Para manejar grandes volúmenes de datos justamente. Entonces por ahí, si por ahí les interesa el tema de base de datos, obviamente va a ser un poco ya, cuando estemos un poco más avanzados y ustedes vayan viendo qué les va interesando, ¿sí? Sepan que hay carreras completas eh, justamente dedicadas a la gestión de la ingeniería de datos. ¿Sí? Y ahora hay cosas muy interesantes, y muy interesantes, que lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Yo voy a tirar data para que vayan leyendo, material para que vayan siguiendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo quería saber si hay fecha de presentación de las actividades, hay plazo, cómo sería el tema. No, a ver, a medida que en realidad suelen estar configuradas, ¿sí? Pero por ahora no hay plazos. Eh, Creo que acá en esta parte introductoria no se hagan muchos problemas, digamos, no hay muchas restricciones de tiempo. Consulto, estuve leyendo ahí en la información que mandaron el grupo del informatorio en el WhatsApp y decía que uno de los requisitos tenía que ver con el tema de la participación activa en los foros y con el asunto de las redes sociales. Quizás mucho no se trabaje con los foros. ¿No tenés idea de cómo hace el asunto de la evaluación en esa parte? O... A ver, en realidad la parte de los foros, sí, está acá. A ver, vamos a mostrar la pantalla. Sí, me ubico los foros donde están. El asunto es que decía que iban a evaluar la participación que tengamos dentro de los foros. Sin embargo, con la facilidad que tenemos, por ejemplo, con el grupo de WhatsApp y con Discord, que está bien, no son lo más apropiado, por decirlo de algún modo, no es formal, como es, por ahí es más cómodo. Entonces, se va a hacer un poco más difícil que participemos en los foros. Quería saber cómo se va a tener en cuenta esa parte. Y bueno, en realidad, a ver, eh, la participación activa es preferible que la hagan, obviamente, dentro de los foros del Moodle, ¿sí? Porque es el canal formal eh, y es el canal ahí donde queda registrado toda su actividad, ¿sí? Si por ahí eh, usamos mucho los canales informales como el Discord o otra red social, se complica un poco. Primero porque los coordinadores no tienen seguimiento, ¿sí? Y segundo porque yo tampoco no sigo, eh, no voy a seguir, ¿cómo le diría? Ah, correcto. No voy a estar tan al día, digamos, con el tema de lo que vayan subiendo en Discord, ¿sí? Perfecto. Esos son los lineamientos que a nosotros nos dieron, digamos, como capacitadores. La idea es que sí usen el Moodle, ¿sí? Es bastante fea la interfaz, lo entiendo, que no es cómodo, pero yo creo que lo van a ir mejorando, ¿sí? Eh, la idea es ir trabajando un poco en la experiencia de usuario de cada uno, que nosotros vayamos procesando sus quejas, porque a medida que nosotros vamos avanzando, vamos nosotros un poco procesando y subiendo esas quejas a la gente que está encargada de administrar en la plataforma, ¿sí? Así que quédense tranquilos que esto va a ir mejorando, ¿sí? No va a ser tan feo como está ahora, digamos. ¿Sí? Pero quédense tranquilos, digamos que vamos a tener en cuenta, digamos, los canales informales también, no solamente eh, lo que sea el Moodle. Pero sí les recomiendo que usen más el Moodle que otra cosa. Si por ahí, bueno, no tienen computadora, porque obviamente esto va a ser mucho más cómodo utilizar una computadora que en un teléfono. Y sí, bueno, usen el Discord o usen
Sí, el Discord es el que estamos usando ahora. Bien, entonces acá, fíjense, tenemos por un lado los datos, ¿sí? ¿Qué me aportan los datos? En realidad no me aportan nada al nivel de tener que tomar decisiones, ¿sí? Son simplemente datos eh, para una determinada entidad. Si en cambio la información, y la información ya son datos procesados, ¿tá? ¿Qué significa? Supónganse que yo tengo una base de datos de ventas online, ¿sí? De ventas online, un e-commerce. Entonces, el que esté encargado de modelar la base de datos o de decir, bueno, cuáles son los datos que yo necesito para, pónganse, las compras, ¿sí? Las compras que se vayan a realizar. Bueno, decimos, bueno, para las compras yo quiero registrar, que quede registrado para cada compra la fecha, ¿sí? Que sería el día que se realizó la compra, quién fue el comprador y cuál fue el producto comprado, ¿sí? Y cuál fue el método de pago. Esos son todos datos, ¿sí? Que van a componer a la entidad compra, ¿sí? Son datos. Ahora, si yo digo, bueno, necesito información, ¿qué sería la información? Esos datos, el conjunto de todos esos datos, ¿sí? Procesados. Entonces yo digo, bueno, quiero un resumen eh, de todas las compras realizadas en determinado rango de fecha, ¿sí? O para determinado comprador, ¿sí? Entonces fíjense, yo utilicé los datos, el dato de la fecha, el dato del comprador, el dato de qué producto fue comprado, ¿sí? Y obtuve una información, ¿sí? Entonces, ahí dentro de ese proceso en el cual entran datos y sale información, justamente hay un proceso el cual me va a permitir, ¿sí? Generar esa información para después con esa información yo poder tomar decisiones, ¿sí? Por darle un ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Si nosotros procesamos esos datos y yo digo, bueno, necesito eh, saber cuáles son los productos, te voy a tirar ya un ejemplo bien avanzado. Eh, Estamos en un sistema de un supermercado y tenemos diferentes productos, ¿sí? Ahora yo quiero, dentro de esas compras que se realizaron, quiero saber cuáles son los productos que están relacionados, ¿sí? Para yo poder armar góndolas del supermercado, ¿sí? Eso se usa mucho ahora, que es minería de datos. Entonces, bueno, digo, por darle un ejemplo, ¿cuáles son los productos que se vendieron en esta temporada? Pónganse en temporada de verano o sí, de verano, ¿sí? ¿Cuáles son? Y bueno, son las bebidas más frías, que es la cerveza, la gaseosa, esas son las compras que se realizan, los productos más comprados, ¿sí? El ranking de productos más comprados. Entonces, ¿qué me dice ese ranking? ¿Qué me dice ese ranking de productos más comprados? Que yo obviamente tengo que armar, ¿sí? Mi stock, o tengo que toquearme, o tengo que armar las góndolas del supermercado, las muestras, ¿sí? Orientada a esos productos, ¿sí? A los productos más vendidos, a los productos más consumidos en esa temporada, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entonces para eso sirve, digamos, obviamente después vamos a ver toda la parte de modelado que nos va a decir cuáles obviamente son los datos que yo necesito, ¿sí? Para después procesarlo y tomar las decisiones y obtener esa información, ¿sí? Porque es importante, digamos, saber cuáles son los datos, no cualquier dato me va a servir, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, a ver, el color, registrar el color de esta botella de bebida, ¿me sirve? Y la verdad que después no me va a servir para nada porque no lo necesito para, no necesito ese dato para procesarlo, ¿sí?
Entonces, bueno, ahí viene un poco el tema de la diferencia entre lo que es datos e información, ¿sí? Y acá tienen un poquito, sí, más detallado, sí, diversos autores que nombran un poco qué coincide en la información. Y si la información la componen datos, ¿sí?, que se han colocado en un contexto significado y útil, y se ha comunicado a un receptor, ¿sí?, quien la utiliza para tomar decisiones. Es un poco lo que dijimos recién. La información es un dato que ha sido procesado de una forma significativa para el receptor y su valor es real o percibido actualmente o en acciones prospectivas o en decisiones. Son conceptos parecidos, con diferentes palabras. Eh, y ahí empezamos a darle un poco más valor de por qué es un recurso, ¿sí? Y justamente ahí están esos dos recuadros, ¿sí?, porque une a todos los componentes de la organización para una mejor operación y coordinación, ¿sí?, y porque las compañías funcionan con y por la información, ¿sí? Entonces, obviamente, eh, a medida que va creciendo, ¿sí?, a medida que va creciendo eh, la organización y un poco se va necesitando un poco más de comunicar determinada información entre las diferentes áreas. Lo importante sería justamente tener bien organizados los datos. Después vamos a ir viendo las diferentes características eh, que tienen que tener los datos para que funcione bien, ¿sí?, para que funcione bien una base de datos. Y después habla un poco de la organización como recurso estratégico. Si esto lo van a leer ustedes, obviamente acá habla un poco de para qué sirve la información, ¿sí?, por qué es tan importante y cuál es el valor, ¿sí? Y acá, como ven, están todas las características que yo les digo, ¿sí? Todas estas características que son eh, necesarias, ¿sí?, para que la información sea buena, ¿sí? Entonces, en lo posible hay que tratar de cumplir con todas estas características, que después obviamente la vamos a desmenuzar un poco, vamos a ver a qué se refieren cada una, ¿sí? Y bueno, y lo pueden hacer ustedes, ¿sí?, justamente para buscar el significado de cada una de estas palabritas eh, y completar la actividad en el aula virtual, ¿sí? Entonces justamente eso es lo que yo les voy a dejar para que ustedes lo hagan ahora. Y acá ven, ¿sí?, esto es lo que es la parte de la importancia de la información. Esta es la actividad, ¿sí? Y característica de la información, que vendría a ser una wiki, digamos, que vendría a ser como eh, una enciclopedia donde ustedes pueden consultar material, ¿sí? Y acá está la actividad, esta, para que practiquen un poco. Esto lo manda a otro enlace. Al principio yo no entendí mucho esto, pero acá fíjense que tienen
En el menú acá en la parte superior tienen las diferentes unidades, ¿sí? Acá tienen la parte de datos de información. Acá tienen un pequeño video y que dice salvemos al planeta Tierra. Y se nos convocan para salvar a nuestro planeta, que con más de 4.5 millones de años de edad se sienten amenazados por tantas contaminaciones, ¿sí? Y acá está el desafío 1. ¿Sí? El desafío 1 dice qué datos se necesitarían obtener como entrada y qué proceso se debería realizar para lograr la siguiente lista de información como salida. ¿Está? ¿Los ejercicios son para que practiquemos nosotros o para subir a algún lado? No, simplemente para que practiquemos y después hagamos una puesta en común la próxima clase. ¿Sí? Está, entonces traten de hacer esta parte y la actividad esta de la importancia de la información. Esto lo pueden ver todos ahí en el campus. Sí, yo te quería preguntar, ¿eso lo hacemos individual, de forma grupal, o después en la próxima como lo unificamos todo al mismo concepto? No, por ahora lo hacen de manera individual, ¿sí? Y después en la clase del jueves eh, hacemos una puesta en común y exponemos cada uno, digamos, no cada uno porque somos un montón, pero hacemos una puesta en común y opinamos, ¿sí? Si quiere cada uno da su opinión y intercambiamos algunas ideas. Vemos a ver cómo sale, ya que somos tantos. Hay gente que recién está entrando. Pero bueno, ahí está la propuesta, digamos, de las dos actividades y que pueden arrancar como una introducción. Sí, esto es la importancia de la información y la parte de practicamos un poco, ¿sí? Entonces les dejo para que trabajen un poco con estas dos actividades y el jueves la ponemos en común y la desglosamos, ¿sí? Intercambiamos algunas opiniones también. ¿Te parece? Sí. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Hasta ahora nada de escribir código, solamente lógica sería eso. Claro, simplemente lógica. Supónganse, a ver, acá tienen la parte de... Leen este apuntecito, datos de información, ¿sí? Lo leen bien, busquen las palabritas esas que están acá abajo y que les dice acá. ¿Está? No hay mucho contenido en esta unidad introductoria, ¿sí? Yo simplemente les digo o les remarco bien y les doy algunos ejemplos de cuál es la diferencia entre datos e información, ¿sí? Después obviamente hay diferentes características de la información, son todas las que están acá, y obviamente son siempre recomendables tenerlas en cuenta, ¿sí? Porque obviamente también influyen mucho en el modelado y en el diseño de una base de datos. Entonces lo que les recomiendo es que tengan en cuenta, es para tener en cuenta más estos conceptos y tengan presente para más adelante. Tienen la actividad, ¿sí? Esta es la importancia de la información, que va a ser relacionada justamente con eso, con las palabritas esas.
Entonces traten de hacer un apuntecito de cada una del significado de las palabras y después sí resuelven la actividad. Es un poco para que les quede, para que tengan presente el significado de cada una. Y después la parte de esta que dice practiquemos un poco, donde A hay un mí, pequeño... a mí me sale todo completo abajo. No sé, yo busqué, hice un Word, pero a mí me sale ya abajo, dice Wiki y toda la misma respuesta que yo elegí pegué en el Word, están resolvidas ya, resueltas. Claro, bueno, acá en donde dice características de la información, Sí, a mí también me aparece todo resuelto esas cositas. bueno, la idea es que traten de Eso no me sale lo que dice formato HTML, eso no. Me sale todas pegadas una al lado de la otra las respuestas. no sé cómo debe ser eso. La verdad que no entiendo bien cómo les aparece a ustedes. Te hago un print si querés. A ver, compartime tu pantalla. ¿Cómo se hace? Ah, no sé si vos podés. A ver, abajo, viste que está el menú donde está el. Detalle de reunión, archivo. Ahí tiene que estar a la derecha, dice presentar, a ver si. A ver si yo dejar de compartir. Presentar ahora Eh, tu pantalla completa, así sería. sí, Bueno, ojo con lo que vaya mostrando. no hay. A esta hora no hay nada. A ver, acá tengo. Yo me hice un Word, ¿viste? Lo tengo todas las. Lo estoy buscando en Wiki nomás porque no voy a usar el diccionario. Y no sé si se me escucha. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, pero no estamos viendo la pantalla. Ah. Eh, espera. Vos Compartir. cuando pones presentar, ahí pones de toda la pantalla, tenés que cliquear en la Ahí está, ahí está, ahí pantallita. está. Ahí está, ¿se ve? Ahora sí. Sí, ahora sí. Dale. Tengo acá. Bueno. A ver, esto tengo que ir para atrás. Base de datos. Medio lento está el tema. Sí, se ve que el servidor Bueno, que acá, estamos usando es bastante lenteja. Bueno, hay que bancarse, no hay que ver. dale. En la Mira, parte, acá está esto. en la parte de introducción. En la parte de introducción, acá. Bueno, yo me voy acá, datos, importancia. Practiquemos. Ahí era, ¿no? Característica de información era. Bueno, No, esa pestaña es la base de datos. Tiene que ser, claro, ahí. viste, me sale esto y me sale ya todas las respuestas pegadas como una al lado de la otra. Y no me sale lo de HTML. Sale esto, un navegador. Se puede ver, ¿no? Se aprecia. Sí, la idea, a ver, Wiki en realidad es para que tengan ahí los conceptos, digamos, disponibles. Eh, la parte que dice la importancia de la información, si te vas, digamos, ahí en la parte de abajo de Sí, la acá. mesa, a ver. Entro Sí, sí, sí. en carroza.
Paciencia. ¿Qué otra? A ver. Bueno, responde preguntas. Bueno, ahí está para que respondan las preguntas, ¿sí? Entonces, hagan esa actividad y después hagan la parte de del desafío de Salvemos a la Tierra. Ok. Está entonces. Profe, y ese desafío de Salvemos a la Tierra, ¿en dónde se responde, digamos? Porque es una página que no tengo lugar para responder. Sí No, claro. tengo el texto del desafío, pero no tengo dónde responderlo. Claro, no es como una actividad. La idea es que justamente planteemos las ideas, digamos, cada uno por su cuenta y después hagamos una apuesta en común nomás. ¿Sí? Eso podríamos armar como un punto en el foro, ¿no? Lo pueden armar, sí, lo pueden armar. Ok. Está bueno, entonces los dejo trabajar y nos veremos mañana para el tema de la... Ya vamos a ver lo que sea programación y el jueves sí ya vamos a hacer una pasada en limpio de la introducción. Profe, una consulta. Sí, ¿Me escucha? Sí. ¿Vamos a ocupar un software en especial, por ejemplo, PHP Mayan para hacer las prácticas o en MySQL o en qué vamos a hacer las prácticas? En SQL Server. Pero eso más adelante, no se vuelvan locos ahora porque falta todavía para eso. Ah, está. Eso recién cuando empecemos a dar el lenguaje SQL, ¿sí? Para darle una idea, primero tenemos que dar todo lo que sea modelado, cómo se modelan los datos, ¿sí? Y después recién vamos a entrar a ver lo que sea SQL. ¿Y eso lo vamos a aplicar en programación también? Claro, el modelado de datos después obviamente vamos a ir viendo que el modelado de datos es una de las etapas que necesitamos para arrancar la aplicación web. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. ¿Sí? Yo les voy a decir Mañana, profe. el tema de Zoom. Si por ahí usamos Zoom, les voy a pasar el link. ¿Sí? Dale. Bueno, nos vemos. Luego. Un gusto. Chao.